Para ello, se les ha pasado el instalador. Dice, se escucha perfecto, ingeniero. Sí, muchas gracias. Entrecortado. Estoy acelerando un poquito, ¿no? La idea es ver completo este proyecto para poder ejecutarlo posteriormente en proyectos, ¿no? Reales. Bien. Para ello vamos a ingresar al CIPECAD. Vamos a trabajar con la versión CIPECAD 19.A. Entonces, para ello ingresamos al programa. Ingresamos al programa, el antivirus, donde puedo descargar. Podrían pasar otra vez el instalador, si no, se pueden comunicar con los encargados, donde puedo descargar el instalador, ¿no? Con los encargados, por favor, ellos se los van a pasar, ¿no? Al final igual lo pueden consultar. Bien, ingresamos al icono de CIPECAD. Entonces tenemos diferentes, ¿no? CIPECAD para lo que es hormigón armado, generador de pórticos, esto es para el CIPE 3D, para generar tanto los pórticos como las cargas, ¿no? Llevan. CIPE 3D, esto trabajan conjuntamente, ¿no? Ahí tenemos. En nuestro caso, el primer módulo es CIPECAD, para todo lo que es estructura de hormigón armado. Entonces tenemos ahí las unidades. Importante configurar las unidades. Sistema internacional, me pregunta, ¿no? Sistema de unidades, MKS. Sistema de unidades internacional. Tenemos también sistemas de unidades inglesas, ¿no? Y podemos configurar las unidades con las que deseamos trabajar. MKS. Entonces le damos aceptar. Aceptar y vamos a ingresar una vez configurado las unidades CIPECAD. Bueno, este es mi antivirus. Ahí, ¿no? CIPECAD 19.A. Me pregunta, el programa me pregunta, tenemos lo que son últimos ficheros, son los últimos ficheros con los que yo he estado trabajando. Si le damos clic, podemos ingresar al modelo con el que estamos trabajando. Nuevo, en este caso vamos a realizar el proyecto desde cero, nuevo. Gestión, archivos. Entonces, si deseamos abrir, yo se los voy a pasar este archivito, entonces ustedes lo van a abrir mediante gestión, archivos. Van a poder abrir ese archivito que yo les voy a pasar hasta donde se avance. Ejemplos. Son ejemplos que ya vienen en el programa, ¿no? Hay como el Revit también, ¿no? Muchos conocen ya un ejemplo por defecto, entonces de CIPECAD también trae ese ejemplo. En este caso vamos a iniciar un proyecto desde cero, nuevo. Me pregunta, ¿dónde desea guardar este archivo? Entonces le damos en examinar, en este caso escritorio, voy a guardarlo en el escritorio y voy a crear una carpeta. Clic derecho, nuevo, carpeta. Entonces, este va a ser edificio, oficinas. Abrimos el archivito que acabamos de crear y le damos un nombre. Oficinas. Y le damos en guardar. Y aceptar. Me pregunta, ¿desea iniciar un proyecto mediante la importación de un modelo BIM? En este caso, lo que va a realizar el programa es, en el caso, ¿no? De que tengamos un archivo arquitectónico, modelo Revit, Archicad, en este caso, mediante un archivo IFC, lo podemos vincular IFC. En el Revit ustedes tienen que darle guardar como IFC. Entonces lo pueden guardar como ese y lo pueden vincular mediante el BIM Center. Lo que va a realizar el programa es que va a pasar por el servidor BIM Center y lo va a vincular. Y ahí podemos extraer las propiedades, ¿no? Para ya no estar modelando desde cero, ¿no? Entonces, con la herramienta. Pero muy raras veces, bueno, aquí en Bolivia se logra, ¿no? Conseguir modelos a veces, ¿no? Siempre partimos desde un plano arquitectónico, pero en el caso de que puedan extraer el modelo en IFC, entonces lo pueden vincular. Pero este solo funciona si tienes la licencia original, eso sí repito. Eso va a pasar por el servidor BIM Center. Bueno, para ello tienen que estar, ¿no? Sí o sí con una licencia original. En este caso le vamos a dar no. No. Me pregunta, primer punto, obra vacía. En este caso vamos a realizar desde cero. Un momento leo consultas, por favor. Desde cero. ¿A qué se refiere importación de una obra en CIPE 3D? Nosotros vamos a realizar vacía, desde cero. En el caso de que vayamos a tener un modelo, en este caso una estructura en CIPE 3D, una estructura metálica, por ejemplo,
Ahí tenemos una estructura metálica en el CIP 3D. En CIP 3D, entonces podemos traer ese modelo y importar ese modelo y crear ahí, ¿no?, las fundaciones, vincular, ¿no?, para trabajar posteriormente con hormigón armado. En el caso de tener un modelo en CIP 3D, lo pueden vincular también, ¿no?, para crear las fundaciones o ya sean las columnas, ¿no? Importación automática de XF. ¿A qué se refiere? Se refiere en el caso de que tengamos tal vez ya configurado las columnas, vigas en un archivo de WG, AutoCAD. Entonces podemos vincular también, ¿no? Ahí, de esa manera, traer ese archivo y ya, con respecto a, ya, pero previamente bien configurado, ¿no?, lo que es vigas, columnas, y podemos importar y generar mediante esa plantilla de AutoCAD. Introducción automática IFC. Esto es prácticamente el mismo que vinculación BinCenter, lo que acabamos de ver hace un momento, pero la diferencia es que si tienes un archivo Revit o Archicad o en algún modelo arquitectónico, entonces lo vas a guardar como IFC. En este caso no va a pasar por el servidor BinCenter, ¿no? En este caso no necesitas la licencia original, entonces tú vas a poder extraer ¿no?, ahí desde ese modelo, el modelo tal vez estructural, ¿no?, ahí, entonces lo vas a poder trabajar y a continuar con ese modelo, ¿no? Entonces, mediante pero esto no va a trabajar en un modelo BIM, no va a trabajar, es la diferencia, ¿no? Pero sí lo vas a poder importar y extraer para poder no generar desde cero ya mi modelo, ¿no? En nuestro caso vamos a realizar desde cero, que es lo más común. Y aquí tenemos ejemplos, ¿no?, de lo que es de los dos primeros, ¿no? Bien. Obra vacía. Entonces le damos aceptar, aceptar, y el programa me pregunta, a ver, creo que tenemos unas consultas, dice, quedan grabadas las clases, ingeniero, disculpe, bueno, se están grabando, sí, se quedó la pantalla del PowerPoint. Bueno, creo que solo es en tu caso contrario me lo informan, por favor. Bien. Tenemos las siguientes herramientas. Esta es la pantalla de datos generales de hormigón armado. Aquí configuramos el hormigón armado. Aquí configuramos ¿qué? Configuramos el acero laminado en caliente y conformado en frío. También configuramos la madera, el aluminio, configuramos las cargas y los coeficientes de pandeo, y las normativas. Entonces vamos a iniciar primeramente con las normativas. Para ello ingresamos en normas. Me pregunta el programa, el primero, norma de hormigón armado. En este caso la normativa con la que deseamos trabajar. Por ejemplo, tenemos la normativa Argentina CIRSOC 2005, tenemos la NB 1225001 de Bolivia, norma de hormigón Perú, y así para Colombia, ¿no?, la NSR Colombia. En este caso vamos a trabajar con la norma peruana, norma de hormigón NTE 060. Entonces le damos norma de hormigón. Siguiente punto. Me pregunta el acero conformado en frío. Entonces, en nuestro caso, para lo que es IPCAD, no hay necesidad de configurar estos otros, ¿no?, a menos que realices una cercha metálica. En ese caso sí. Pero ¿a qué se refiere conformado en frío? Entonces vamos a ir, acero tenemos para lo que es la normativa americana, laminado en caliente. Y tenemos para lo que es conformado en frío, la IC. Entonces, vamos a ir, esta es la última versión, la 2016, entonces IC le damos ¿para qué? Para lo que es conformado en frío, ¿no? Si vamos a realizar, ¿no?, en ahí. En este caso buscamos IC, en donde tenemos, vamos a buscar IC, ¿no? IC. Entonces, la normativa IC. Laminado en caliente. En este caso son para generalmente naves industriales. Por ejemplo, que es IP3D, estos son metales, ¿no? Metales, ¿no? Pero se les explica para ver para qué función tiene, ¿no? Entonces vamos en IP3D vamos a realizar verificaciones manuales, ¿no?, tanto de frío como en caliente. El laminado en caliente, me preguntan. Entonces buscamos la normativa ISC, ¿no? 360, normativa americana. Lo mismo, la normativa para madera, en el caso de que realices una cercha de madera o aluminio, en este caso no tenemos, ¿no?, aluminio. Y le damos aceptar.
Eso sería en cuanto a las normativas. A ver, vamos a ir, que tenemos, dice, para Perú, el CIPECAD lo instaló en castellano o Argentina. Podrían pasar al grupo, que quedarán grabadas. Si las clases están siendo grabadas, cualquier consulta lo pueden realizar, ¿no? Sí, no, pues, pueden instalarlo en castellano, ¿no? Bien. Me pregunta, vamos a pasar a lo que es el hormigón armado. Entonces, ¿cuánto es la resistencia para un diseño sismo resistente de hormigón armado? Entonces, vamos a ir a la normativa que me dice, por ejemplo, la norma peruana. Vamos a ir primeramente a la norma peruana, donde tenemos en este caso la norma peruana. En la, a ver si tenemos, vamos a ir a la diapositiva, ahí tenemos. Entonces, resistencia, hormigón, forjados, se refiere a losas. Entonces, ¿qué? 250, ¿no? Cimentación, 250, pozos romanos, pilares, muros. Entonces, ¿esto está bien? La pregunta, ¿no? Entonces, no, ¿por qué? Porque no conocemos cuál es la resistencia, cuál es el peso específico, cuál es su módulo de elasticidad. Entonces, es como trabajar, bueno, hay que configurar esto, ¿no? Por defecto, ¿no? Es muy cercano el valor, pero nosotros queremos trabajar con los valores reales. Entonces, configuramos, creamos nuestro propio FC. FC. Entonces, vamos a crear nuestro hormigón y le damos en FC. Ingresamos, le damos en más. Me pregunta referencia. Este va a ser un H25 megapascales. Me pregunta cuánto es la resistencia. En este caso vamos a trabajar con un 25 megapascales, ¿no? Porque eso es lo que nos recomendaba la normativa, ¿no? Dice, se recomienda 25 megapascales y cumplimos con la normativa porque el mínimo es 25, 250, ¿no? Kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Un kilopondio es igual a un kilogramo fuerza, ¿no? Kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Me pregunta, el módulo de elasticidad. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad y el peso específico? Entonces, el peso específico me dice, nosotros vamos a trabajar para hormigón armado 2400, hormigón sin armar 2300. Entonces, me está preguntando el CIPECAD el peso específico. Hormigón armado 2400. En toneladas sería 2.4. O tal vez podríamos trabajar con 2500, ¿no? 2500 ahí. 2.4 en este caso. El módulo de elasticidad del concreto, pues me pregunta kilopondios o kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, no en megapascales. Me pregunta en kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Control B. Entonces, reemplazando datos en esas unidades tendríamos 25.257.771. No había sido 300.000, ¿no? Había sido 257.771, ¿no? Ese es el módulo de elasticidad y no el que trae por defecto el programa, ¿no? Entonces, hemos creado que el hormigón. Le damos en aceptar. Hormigón H25 es el nombre que hemos creado, aceptar. Entonces, no ¿no? El por defecto. Vamos a darle en este caso el que hemos creado, H25 megapascales. H25 megapascales para las cimentaciones, pozos romanos H25, columnas H25, muros H25. Bien. A ver, dice suministra la hoja INGE, ¿no? La hoja se les va a pasar, ¿no? Todos los materiales al encargado, bueno, él les va a comunicar al final, por favor, todo el material que se ve se les va a pasar. Gracias, ¿no? Bien, vamos a continuar. Siguiente punto, me pregunta las características del árido. ¿Para qué me pregunta el CIPECAD de esto, no? Entonces, el CIPECAD me pregunta para realizar la verificación de estos aceros, ¿Cuál es el espaciamiento mínimo? Este espaciamiento mínimo que tiene que haber entre barras, ¿no? Para eso me está preguntando, para poder realizar la verificación. Porque el programa tampoco va a
Si vamos a la normativa ACI, a ver, vamos a ir, ahí estamos en la normativa ACI, en la 25.2.3. Entonces, ¿qué me dice? 4 milímetros, 1.5 del diámetro, aquí. 4/3 del diámetro del agregado. Entonces, lo que va a realizar el CIPECAD es realizar esa verificación de las barras, tanto en vigas, columnas. Entonces, esa separación en función al agregado que tú le des, ¿no? En función a eso, el programa va a realizar esa verificación. Para eso nos está preguntando el CIPECAD, ¿qué tipo de árido? Entonces, ingresamos características de la grava, árido. Me pregunta, ¿el mismo para todos los elementos? O sea, sería para todo, para la columna, viga, losa, zapatas, el mismo. O según el tipo de elemento, o sea, podríamos modificar. Para losas, forjados es losas, o sea, tal vez podemos trabajar con 20, para cimentación con 15, para pilares con 15 y así, ¿no? Podemos colocar el árido según el elemento. En este caso, vamos a trabajar el mismo para todos los elementos, que sea la misma grava para losa, columna, viga, ¿no? O muro de sótano. Aceptar, ¿no? Es lo más común, aceptar. A ver si tenemos alguna otra consulta. Dice, Singes, en curso de hormigón armado debido a lo que los participantes son de distintos países de manera general, no deberíamos ocupar la normativa ACI, ya que es en totalidad su normativa americana. Sí, vamos a basarnos generalmente de la ACI, ¿no? De la normativa americana ACI. Bien, me pregunta, barras, me pregunta, ¿qué grado, no? Grados, en este caso, 4200 es el grado 60. Sí, eso depende en función a la normativa, ¿no? Toda esta configuración que vemos en la pantalla está en función a la normativa que tú le modifiques. Por ejemplo, si yo le doy en NB 1225, me va a parecer diferente. A ver, vamos a cambiar la normativa del hormigón, aceptar. ¿Desea continuar? Sí. Entonces, ahora sí, ya no está con grado 60. Eso es en función a la normativa. Estamos con acero 500 megapascales, ¿no? Hay 4000. Eso depende de toda esta configuración en función a la normativa, ¿no? En este caso, vamos a continuar con la norma peruana. NT, aceptar. ¿Desea continuar? Sí. Ahí. Siguiente punto, ¿no? Me pregunta el grado. ¿Qué acero? Este sería el 2800 megapascales, 420 megapascales, 280, 420 y 500 megapascales. El acero 5000. Entonces eso tenemos según el acero que vamos a tener en el medio. En mi caso, vamos a trabajar con un acero de 500 megapascales, ¿no? Según el acero, que 500 megapascales, bueno, en Perú, en Bolivia, es bastante que se utiliza, ¿no? 500 megapascales. Me pregunta, pernos. Entonces, esto no tiene, a menos que trabajemos con laminados en caliente, sí va a tener efecto. En este caso, no. Que tú modifiques los pernos, estos que van a resistir a cortante, ¿no? ¿No? Los pernos que tenemos, en este caso no, que le demos 490 o 300, no tiene ningún efecto en lo que es el hormigón armado, ¿no? Esto es para laminados en caliente. Siguiente punto. El módulo de elasticidad del acero. El módulo de elasticidad del acero. El CIPECAD, si bien tiene el hormigón, no tiene el módulo de elasticidad del acero, ¿no? Es una pregunta que he realizado a soporte técnico, ¿no? Porque es algo muy importante. ¿Y dónde modifico el acero, no? Este FIE, por si acaso, no es para el hormigón armado, ¿no? Para las barras de... Este FIE es para conformado en frío, para esos perfiles en C, y para los laminados en caliente, ¿no? Perfiles en I. Entonces, para eso es, ¿no? Aquí podemos modificar la propiedad del acero, pero esto no tiene ningún efecto en el hormigón armado. Entonces, estas barras de hormigón armado que estamos dibujando, no. ¿Y dónde configuro esto, el FIE del hormigón armado? Si bien la normativa me dice, pero bueno, consulte no como algo tan importante, pues no,
Entonces, dijeron, eso está en función a la normativa que tú hayas seleccionado, ¿no? Eso ya de forma automática, ¿no? Es un poquito limitado en algunos puntos, pero es bastante potente en lo que son los planos. Tenemos una consulta, dice, ¿se puede trabajar con distintos hormigones? O sea, eh, un piso, otro piso, sí, no. Sí se puede, estimado, se puede trabajar, ¿no? En el caso, ¿cómo se configura? Cuando estemos realizando columnas, ahí vamos a configurar. Sí se puede, estimado. Entonces, en un momento, por favor, un poquito más adelante, ¿no? Bien, me pregunta el esfuerzo admisible del suelo. Siguiente punto. ¿Cuál es el esfuerzo admisible del suelo? Para este caso vamos a trabajar, para ello tenemos que realizar un estudio de suelos, ¿no? O tenemos también una pequeña ayuda, pero que en el caso de no tener, ¿no? Una pequeña ayuda, y ahí tenemos, ¿no? Si es arcilla dura, 2.5, arcilla semidura. En este caso vamos a trabajar con un suelo malo. Vamos a trabajar con una losa de fundación. 1 le vamos a dar, ¿no? Ahí le podemos dar clic y aceptar. ¿Desea continuar? Sí. Entonces, pero este dato, repito, es de un estudio de suelos, ¿no? Y este valorcito de la resistencia admisible a sismo es generalmente, según normativas, 1.25 del esfuerzo admisible del suelo, 1.25, 1.3, eso está según las normativas, 1.3, 1.35, ¿no? Ahí, en función a cada normativa. Para este caso vamos a guiarnos con la norma peruana, nos vamos a guiar. Este valor lo multiplicamos por 1.25. 1.25. En este caso es el, ¿no? Ahí, 1.25. Me pregunta, siguiente punto, considerar la verificación de a viento, si se va a hacer el análisis en las cimentaciones a viento o a sismo. Creo que tenemos una consulta. Dice, para la ACI es 0.8 Inge, para la ACI, no, generalmente es mayor a 1, ¿no? Mayor a 1. Bien. Me pregunta, en el caso de que diseñemos a viento, porque la normativa me dice, no, no diseñe simultáneamente, si bien vamos a diseñar a sismo o vamos a diseñar a viento. Entonces, en el caso de diseñar a viento, consideramos solo viento, o si vamos a diseñar a sismo, consideramos sismo, ¿no? Lo que va a realizar el programa va a ser el análisis en las cimentaciones, considerando, ¿no? Considerando lo máximo que se puede sobretensionar el suelo. En este caso vamos a iniciar con viento y posteriormente con sismo. Aceptar. Tenemos una consulta, dice Inge, ¿cuándo descartamos el viento? Bien. Bien. Por ejemplo, a ver, vamos a ir a una consulta. Ahí. Por ejemplo, esta estructura está bien diseñada a viento, es una estructura, gran estructura, está bien diseñada a viento. No, pero nosotros, por ejemplo, queremos tal vez más seguridad, ¿no? Se pregunta al dueño, ¿no? Al dueño, al encargado, al que va a realizar, entonces, ¿qué va a diseñar? ¿Sismo resistente o viento? Tenemos que comentarle, ¿no? Entonces, si vamos a diseñar sismo resistente, hay que decir, va a entrar más armadura, va a entrar, bueno, las columnas van a ser más grandes, más caro, por lo tanto, ¿no? En este caso, bueno, si fuera un hospital, podríamos diseñar, es importante, entonces, sismo resistente. Este es un edificio, ¿no? De 12 niveles, podría diseñar bien a viento o sismo, ¿no? Mucho depende de la seguridad que desea el encargado, el dueño, ¿no? Ahí. La normativa peruana nos permite diseñar a sismo o a viento. Bien, en este caso tenemos a viento primeramente, ¿no? Me pregunta, ¿con acción del viento? Me pregunta. En este caso no podemos definir aún. ¿Por qué? Porque no tenemos creado niveles. Porque cada nivel va a tener diferente, tenemos ahí un nivel, 2 niveles, tal vez va a tener un diferente ancho de banda. Tenemos ahí otro nivel, y cada nivel va variando. Entonces, aún no podemos definir porque el nivel no es simétrico, ¿no? En todos los niveles. Entonces, cada nivel tiene diferente ancho donde va a afectar el viento. Entonces, aún no podemos, poquito más adelante lo vamos a realizar. Acción de sismo, vamos a realizar también, ¿no? Una clase netamente a sismo, ¿no? Cargado a sismo. Me pregunta, siguiente punto.
estado límite de combinaciones. Entonces, aquí tenemos, el que nos interesa es, para este caso, hormigón armado, ¿no? Las combinaciones que, según la norma peruana, ¿no? Tenemos también las combinaciones para conformado en frío, para laminado en caliente, para madera, bueno, para aluminio. En este caso nos interesa con hormigón armado. Ingresamos y aquí tenemos las combinaciones 1.4, 1.4, 1.7, esto según la normativa que tú hayas elegido, ¿no? En este caso la norma peruana, son las combinaciones de la norma peruana, ¿no? Si tú hubieras elegido tal vez a normativa NB1225, hubiera sido otra la combinación, ¿no? Ahí, otra. En el caso de que desees realizar tus propias combinaciones, también tenemos, ¿no? Tal como hemos realizado para el FC, combinaciones por cada estado límite. Entonces, estas serían tal como en el ETABS o en el SAP 2000, ¿no? Crear tus propias combinaciones. Ahí. Ingresamos y podemos crear la combinación para el hormigón, para la cimentación, ¿no? En este caso para el hormigón, ¿no? Aluminio, madera, ¿no? Bien, vamos a cancelar. Por defecto también estas combinaciones que traen en función a la normativa, pero si tú deseas lo puedes realizar. Aceptar. Tenemos una consulta, dice, nos enseña a configurar. A ver. Bueno, no lo tengo a mano, ¿no? Las combinaciones. Para la próxima clase lo vamos a realizar, por favor. Vamos a pasar. Me pregunta en este caso lo que es el perfil, los perfiles, ¿no? En este caso vamos a realizar una cercha metálica en la azotea. Entonces le damos laminados en aquí, ¿no? Para la cercha metálica sería, en este caso, conformados. No tiene ningún efecto la parte superior. La parte superior. En este caso, A36, ¿no? Que es el acero que tenemos. A36. A36, 248 megapascales, ¿no? O podemos crear tal vez, tal como hemos realizado para FC, FY. FY. Me pregunta, ¿deseas crear, en este caso, laminados en caliente o quieres crear conformados en frío, el FY? Entonces podemos crear tal como acabamos de realizar en el FC, ¿no? Prácticamente el mismo, ¿no? Creamos, le damos su resistencia, su FU, ¿no? Ahí. En este caso, por defecto, está bien. Madera, no estamos realizando madera, tampoco aluminio. Coeficientes de pandeo. Entonces, los coeficientes de pandeo, por defecto, el programa, el ETAP, SAP 2000, CIPK traen 1, ¿no? ¿Qué significa articulado? Articulado. Y eso, bueno, hay que modificar. ¿Qué sucede si modificamos en este caso aquí? Me pregunta el programa. De acero, en el caso de que estemos realizando una estructura de acero. Hormigón. Entonces, en nuestro caso nos interesa hormigón. Podemos modificar ¿cuánto? 0.5 o 0.5. ¿Qué sucede si tú modificas 0.5? Entonces, esto es de forma general. Todos los niveles, ahí tenemos un piso, otro piso, otro piso, otro piso. Lo que va a realizar el programa es este coeficiente de pandeo va a ser el mismo para todos los niveles, K05, ¿no? K05, el mismo para todos los niveles. Y eso es prácticamente no es correcto, porque cada nivel va a tener diferente, ¿no? Las fundaciones, la columna de último nivel va a tener diferentes coeficientes, no todos van a ser el mismo, ¿no? Entonces, no, vamos a dejarlo por defecto con 1, con 1. Cuando creemos el coeficiente de pandeo en columnas, cuando estemos creando, ahí ese valor que tú modifiques en la columna, por ejemplo, 0,7, lo va a multiplicar, lo que va a realizar el programa es multiplicar a este valor y va a tomar ese coeficiente de pandeo para la columna, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante esto, ¿no? Pandeo, pero esto es de forma general, ¿no? No es recomendable modificar aquí. Aceptar. ¿Alguna consulta de esta pantalla de configuración general, datos generales?
antes de pasar, ¿no?, a lo que es columnas, en este caso. Bien, vamos a continuar. Para ello le vamos a dar, tenemos una consulta, dice Inge, es decir que eso para modificar el empotramiento exacto, ¿no? Ingeniero exacto, ¿no? Para modificar, pero no es recomendable, porque cada nivel va a tener diferente coeficiente de empotramiento. Bien. El 250, ¿no? Casi al cambiar normativa se nos ha modificado. A ver, sí, exacto, correcto, ingenieros. Gracias por la... Vamos a colocar H25. H25 es el hormigón que habíamos creado. Es el que nos interesa en este caso, hormigón, ¿no? Hormigón. Y el acero que el programa lo trae por defecto. Tenemos una consulta. Dice, ¿a qué se refiere pozos romanos? Se refiere... No, tenemos zapatas, no lo vamos a ver en este caso, pozos romanos, ¿no? En este caso, no lo vamos a ver, ¿no? Pozos romanos. Grado 70, 60 y grado 75, correcto. Grado 70 es el acero 5000 y grado 60 es el acero 4200. A ver si tenemos una revista, a ver, vamos a ir a... en este caso no lo tengo abierto. Bueno, es el acero 5000 y un acero 4200. En este caso vamos a trabajar con un acero 5000, ¿no? Aceptar, aceptar, y estamos dentro de la pantalla. Es un poquito trabajar con esta pantalla. Lo vamos a cambiar de color. Para ello vamos a ir a configuración. Color de fondo. Entonces lo vamos a cambiar negro, ¿no? Para no dañar nuestra vista, ¿no? Entonces, bien. Lo primero que me pregunta es las plantas. ¿Cuántas plantas? Introducción, plantas. Le vamos a dar en más. Sueltas, me pregunta, o sea, ¿a qué se refiere sueltas y agrupadas? Sueltas se refiere, nosotros vamos a trabajar por cada planta, sueltas. Entonces, ¿qué sucede si tú le das agrupadas, no? Las plantas que crees, lo que tú modifiques en una planta se va a modificar en todas las plantas. Modifico tal vez aquí una viga, se modifica en todos los niveles. Entonces, a eso se refiere agrupadas. Sueltas se refiere, bueno, sueltas tendrías que modificar en cada planta, ¿no? Agrupadas, en este caso, le vamos a dar en sueltas, no por nivel, nosotros vamos a trabajar por niveles. Aceptar. Me pregunta, ¿cuántos niveles deseas crear? Para ello vamos a ir al plano arquitectónico y tenemos, vamos a contar cuántos niveles tenemos en este edificio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 niveles. Entonces le decimos al programa 10 niveles. Le damos clic izquierdo en la pantalla y se nos ha creado. Me pregunta, la altura de cada nivel, altura. El primer piso, bueno, pertenece a la losa de tanque. Ahí, ¿no? A este tanquecito, ¿no? Del ascensor. Entonces, ese es el primer piso, me dice 1,20, entonces ese es el nivel que va a ir un poquito más por debajo de la losa de cimentación, ¿no? Y el catálogo, bueno, en los catálogos también tenemos eso, ¿no? Fosa estándar, ¿no? Del ascensor, 1,20, ¿no? La mayoría trae 1,20. Entonces le colocamos, y eso, ¿no? Lo que nos dice el plano arquitectónico, 1,20. 1,20. ¿No? Ahí tenemos la fosita del ascensor. Entonces le colocamos la altura, el primer 1,20. Siguiente punto, siguiente nivel, para ello vamos a ir, pertenece al sótano. Entonces la altura mínima para el sótano, según la norma peruana, es 2,40. 2,40. Y nosotros estamos con 2,88. Entonces estamos bien, 2,88. 2,88. El siguiente nivel tenemos de 3,80. Esto no es recomendable para un diseño sismo resistente, ¿no? Pero generalmente el primer piso, ¿no? En este caso es una zona con mayor altura, ¿no? Es lo común.
por local comercial, entonces siempre es un poquito mayor, pero en lo posible hay que tratar de evitar, ¿no? Si bien vamos a colocar mayor altura que los siguientes entrepisos, porque los siguientes entrepisos es simétrico, ¿no? Ahí es lo común, ¿no? Común, pero por un tema de local comercial a veces colocamos mayor altura, y eso no es recomendable para sismo, crecen las derivas, crecen los esfuerzos, entonces esto si bien lo vamos a colocar, tiene que ser no muy alto. Este es 288. Tampoco lo vamos a colocar aquí 450. Esto mal, bueno, 450 o 5. Es un poquito no recomendable para diseño sismo resistente. Entonces, hay que, ¿no? Si bien no lo podemos evitar, hay que tratar de, ¿no? Hablar con tal vez con el arquitecto, con el encargado, en un diseño sismo resistente, ¿no? Tratar de evitar esas mayores alturas. Dice, no es recomendable por piso blando. No es recomendable por piso blando, exacto, también, bueno, sí, también afecta lo que es el piso blando. Bien, pero no, en diseño sísmico. Entonces tenemos 380, pero vamos a estabilizar, ¿no? Si cumplimos con la deriva y no tenemos problemas por pandeo, ¿no? Entonces podemos cumplir, ¿no? 3.80. Siguiente nivel, la altura. Me pregunta 288, 288, prácticamente todos son 288. Entonces le colocamos 288. Para no estar editando uno por uno, podemos seleccionar todo y modificamos en una casilla 2.88 y Enter. Entonces, para no estar modificando, nos ganamos bastante tiempo. Siguiente punto. Me pregunta las cargas vivas y las cargas muertas. Entonces, las cargas vivas, vamos a realizar una clase netamente para cargas, nivel freático, carga en el ascensor, carga en la losa de tanque cisterna. Entonces, lo vamos a realizar una clase netamente cargas. En este caso, no podemos dejar en blanco. Tenemos que colocar un valor y le vamos a dar 0, ¿no? 0, 0. Lo mismo en la parte inferior, seleccionamos todo, 0 y 0. No puede quedar en blanco esto, ¿no? Si no, el programa no lo va a reconocer, no me va a permitir seguir adelante, ¿no? Y le damos aceptar. De esa manera creamos los niveles. Aceptar. Y vamos a ingresar en editar plantas. Editar plantas. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien, vamos a editar. Entonces me pregunta el programa, el sótano. Ahí tenemos una consulta. ¿Cuál sería la altura máxima del entrepiso? Bueno, se puede realizar, pero no es recomendable. Se puede realizar tal vez 450, siempre y cuando que cumplas la deriva, la columna no falle por cortante, hay que realizar unas verificaciones manuales, ¿no? Entonces, puedes realizarlo, ¿no? Pero tratar de evitar en lo posible. Bien, vamos a continuar. Me pregunta, el sótano está bajo permítanme un momento abrir el Revit para poder explicarles un poquito mejor, por favor. Permítanme abrir para poder explicar un poquito mejor. Ahora sí. Bien, vamos a continuar. Entonces continuamos. Editar plantas en grupos. Continuamos. Me pregunta, este es el sótano, el nivel del sótano y el nivel del tanque cisterna. Entonces, nosotros todo esto lo vamos a bajar de nivel. ¿Cuánto? Lo voy a bajar un nivel de 408. 408. Voy a decir que este nivel es mi nivel de terreno, ¿no? 408. Le damos negativo, menos 4.08. Enter. Ahí tenemos el sótano, hemos bajado de nivel y el nivel para la fosita del ascensor. Pero tal vez dicen, ¿no? Tal vez dirá otro un poquito. Mi muro de sótano es un poquito más arriba, entonces podemos darle menos 2.5. Ahí, ¿no? O 2.3. Negativo.
negativo, ¿no? Negativo para que sea en la parte inferior. Entonces ahí tenemos el muro de sótano y tenemos el suelo, ¿no? El suelo. Y ahí pueden ir jugando, ¿no? Con el nivel. En este caso le voy a dar menos 4.08, ¿no? Que el sótano, que este es el nivel del sótano, que esté justo en el nivel del terreno, ¿no? Ahí. Y aquí tenemos el tanque, la losita de tanque. Entonces le damos, ¿qué más me pregunta? Nombres. A ver, Inge, ¿por qué debo, Inge, ¿por qué quedo con cero la Q, carga viva, y la carga muerta? Entonces sí, hemos dejado por cero. A ver, vamos a volver un momento, aceptar, editar, grupos. Entonces, ¿por qué hemos dejado con cero? Esto es la carga viva según normativa de cada de los entrepisos, de la azotea, ¿no? Ahí del ascensor, de la losa de la losa radier. Entonces, esto lo vamos a ver en una clase, ¿no? Por eso le he dejado cero, ¿no, ingeniero? Sí, le he dejado cero. La carga muerta pertenece a los acabados, al cerámico, al ladrillo, al contrapiso de nivelación, cielo raso, entonces a los acabados. Carga viva según norma. En este caso no lo vamos a colocar. Si carga, esto afecta, en el caso de que tú le cargues, afecta a toda la planta, ¿no? A toda la planta. Entonces, en este caso le hemos dejado con cero. No vamos a mezclar, estamos en el proceso de modelado. Posteriormente vamos a entrar en una clase de carga, ¿no? Carga de viento, sismo. Continuamos. Editar plantas. Entonces me pregunta el nombre. Por ejemplo, para la cimentación, estos nombres afectan en los planos estructurales. Afectan en los planos estructurales. Bien, podés modificarlo en el AutoCAD una vez exportado o modificarlo aquí. Por ejemplo, tenemos los niveles. Forjado 1, este vamos a colocarlo con el nombre de, ahí tenemos, subsuelo, ¿no? Este es el modelito que vamos a realizar. Este es el modelo. Y vamos, tenemos los niveles, subsuelo, y tenemos la losita del tanque igual, ¿no? Ahí del ascensor, ¿no? La fosita del ascensor. Entonces, el primer nivel es el subsuelo. Entonces, le vamos a dar en el CIPECAD, no forjado 1, es el subsuelo. El siguiente nivel es vamos a ir en el Revit o en el plano arquitectónico, también se les ha pasado. Planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto. Vamos a colocar estos nombres. Planta baja, entonces vamos a ir a CIPECAD, planta baja. Siguiente piso, primer piso, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Entonces le damos primer piso. Primer piso, segundo piso. Esto afecta en los planos, ¿no? Una vez que exportemos, va a ir reflejado con este nombre. También es, como las plantillas arquitectónicas tienen este nombre, es recomendable, ¿no? Colocarlo ahí. Quinto piso. Para trabajar de una manera mucho más fácil. Sexto piso. Séptimo piso. La azotea. Y este sería la losa de tanque, ¿no? Cimentación. Entonces le vamos a dar base del ascensor, ¿no? La base del ascensor. La base del ascensor. Y ahí tenemos las alturas de cada nivel, que podemos modificarlo, y las alturas acumuladas. Las alturas acumuladas, ¿no? Eso sería en cuanto a la creación de niveles, ¿no? No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna duda. Dice Inge, ¿cómo se hace para que el software no tenga en cuenta los niveles de sótano al momento de chequear las derivas? Bien, ¿no? Entonces, a ver, le vamos a dar aceptar para responder a su consulta, ingeniero. Aceptar, ¿no? Eso sería en cuanto a la creación de niveles. Le vamos a dar en salir un momento. Eso,
salir y hemos creado los niveles. Entonces, para responder a su consulta, vamos a ingresar en Sismo. Sismo, ¿no? Para chequear la deriva. En este caso, Sismo, que tiene que coincidir para Sismo la normativa de hormigón. No puedo trabajar normativa de hormigón peruana con un Sismo de Bolivia. No, no se puede. Tiene que ser también Perú, ¿no? Y ahí tenemos la norma peruana para Sismo. Entonces, para verificar la deriva, te pregunta, considerar las plantas bajo rasante. Entonces, te pregunta el programa si vas a realizar, ahí tienes el sótano, tienes los entrepisos, tienes la azotea. Entonces el programa te va respondiendo a tu consulta, te pregunta si el análisis lo vas a realizar considerando el sótano o considerando los entrepisos, ¿no? Si el análisis lo vas a realizar desde el sótano o solo desde los entrepisos. Entonces a eso se refiere considerar, en este caso, si tú le das considerar, ahí va a considerar el análisis desde la base del muro de sótano, ¿no? Para responder a tu consulta, ¿no? Para el análisis. Le vamos a dar en este caso no, todavía no estamos en sismos, cancelar, y le vamos a dar en aceptar. Aceptar. Bien. ¿Tenemos algún otro? Gracias, ¿no? Bien. Vamos a ver un poquito más adelante, un poquito de paciencia en ese punto. Bien, vamos a trabajar con plantillas arquitectónicas. Para ello, se les ha pasado unas plantillas arquitectónicas, planos arquitectónicos. Estas son las plantillitas que se le ha pasado. Es un plano de cada nivel, subsuelo, planta baja, primer piso, segundo, tercero, ¿no? De todos los niveles. Antes de exportarlo al CIPECAD hay que realizar unas pequeñas configuraciones, ¿no? Para ello vamos a ir a los planos arquitectónicos. Tenemos el plano en corte. Tenemos los planos del subsuelo, se les ha pasado de planta baja, entonces hay que hacer una pequeña edición antes. ¿Cuál? Llevarlo al origen. Por ejemplo, ¿dónde está el origen? Línea, le vamos a dar 0,0 enter. El origen se encuentra aquí, en este punto, ¿no? Y lo vamos a llevar al origen. Seleccionamos mover desde este punto. Voy a llevarlo la esquina del ascensor. Este es el ascensor y le voy a llevar la esquina, esa esquina, ¿no? Y lo vamos a llevar al origen. Al origen. Y lo mismo tengo que realizar para todos los niveles. ¿Cuál es la idea? Que se superpongan todas las columnas, el ascensor, para que no estén desfasados, ¿no? Tal vez una plantilla un poquito más arriba, un poquito más abajo. También lo mismo sucede en el CIPECAD. ¿Qué sucede si le dejo por defecto, como se puede apreciar? ¿No? Ahí. El origen en la plantilla arquitectónica está en la parte inferior. Ahí. En el CIPECAD lo mismo va a ocurrir. Tenemos el CIPE, entonces en el CIPECAD ahí tenemos el origen. Entonces la plantilla va a estar por aquí. Entonces ahí no vamos a poder trabajar, ¿no? Poquito desfasado. Entonces hay que llevarlo al origen. El origen del CIPECAD coincide con el origen del plano arquitectónico, ¿no? Ahí del plano AutoCAD. Entonces hay que llevarlo al origen. Lo mismo para todos los niveles. Si bien a este nivel que es subsuelo le he dado en la esquina del ascensor, a todos los niveles lo tengo que llevar ahí, ¿no? También, línea 0,0,0 enter. Aquí está el origen. Tengo que llevarlo el mismo origen. Mover desde este punto. La idea es que se superpongan, ¿no? Todos los niveles. Entonces le damos clic izquierdo. También la esquina del ascensor. No voy a llevar la columna, ¿no? Si bien lo llevo la columna, esta esquina, todos los niveles debería llevar al origen esa misma columna, ¿no? Tal vez es una esquina ahí. En este caso, mi origen va a ser la esquina del ascensor. Seleccionamos y guardamos. Ese es el primer paso, ¿no? Primer paso, llevarlo al origen. Bueno, para que nos reconozca el CIPECAD, hay que guardarlo en una versión inferior y vamos a realizar ese proceso. Guardar, guardar como, escritorio,
¿En qué formato? En este caso me pregunto, ¿dónde quieres guardar? En este caso, en el escritorio. ¿Qué versión? Puedo guardar en WG o DXF, ¿no? En cualquiera de las dos. Va a reconocer el CIPECAT. En este caso, 2013. Siempre guardar en una versión inferior. 2013. Guardar. Y lo he guardado en el escritorio. Podemos minimizar y lo tenemos aquí. El primero. El segundo nivel, el siguiente nivel, tenemos que realizar el mismo proceso, ¿no? Subsuelo, tenemos ahora el siguiente nivel, planta baja, guardamos, guardar como, escritorio, ¿en qué versión? 2013, guardar, ¿no? El mismo proceso. Entonces ahí tenemos para el siguiente nivel, planta baja, que hemos llevado al origen y hemos guardado en una versión 2013. Subsuelo también. Y el mismo proceso para todos los niveles. Y eso ya yo prácticamente se los he enviado para que lo importen al CIPECAT, ¿no? Ahí, todos ya están en origen, todos los niveles, y están en una versión 2013. Entonces, para que lo importen prácticamente, ¿no? Ahí. Entonces, vamos a importar estos planos arquitectónicos. Vamos al CIPECAT y le damos en importar, editar plantillas. Le vamos a dar en más. Escritorio, lo tenemos en el escritorio, se les he pasado con el nombre de planos arquitectónicos. Todos estos planitos lo vamos a importar. Seleccionamos y le damos en abrir. Entonces se están importando las plantillas arquitectónicas y en esas plantillas arquitectónicas nosotros vamos a crear nuestras columnas, vigas, ¿no? En ahí, para trabajar al milímetro de lo que ha diseñado el arquitecto, ¿no? Una vez importado, le damos aceptar. Aceptar. También podemos apagar un layer. Aquí no está con los layers. Todos los layers. Podemos apagar tal vez algún layer si deseamos, ¿no? Ahí. En este caso todos, ¿no? Y aceptar. Entonces, ¿cómo podemos verificar las plantillas si realmente se han importado? Vamos a ir en editar vistas. Y ahí tenemos. En este caso deseo ver la plantilla del subsuelo. Aceptar. Entonces ahí tenemos la plantilla en la cual vamos a trabajar, ¿no? Y el origen coincide con el que hemos guardado. O también, a ver, verificaremos tal vez otro nivel. Planta baja. Entonces tenemos ahí la plantilla de la planta baja. O que deseo ver todas, si realmente se han superpuesto, ¿no? Todas las plantillas. Quiero ver todas al mismo tiempo. Aceptar. Entonces se puede apreciar que todos los niveles están superpuestos. El ascensor, ahí lo tenemos, ¿no? El ascensor. No tenemos un ascensor poquito más a la derecha, un ascensor poquito más a la izquierda. Todas las plantillas están superpuestas. Entonces vamos a apagar. Vamos a apagar recomendaciones, ¿no? Para importar las plantillas, tiene que ser lo más limpio posible, ¿no? Si no, va a ser un poquito pesado trabajar en el CIPECAT, ¿no? Los hash, por ejemplo, así hash como este, ¿no? Tratar de borrar, son pesados, entonces tratar de borrar, importar lo necesario, ¿no? Lo más limpio posible, ¿no? Para que no sea pesado en el CIPECAT. ¿Alguna consulta hasta aquí? Dice, ¿para qué? Sí, cargue las vigas y columnas. Dice, en el caso de, ¿no es mejor hacer un modelo a partir de un DXF? Podría ser DXF o AutoCAD, ¿no? Ahí. Y en este caso estamos trabajando con plantillas arquitectónicas reales, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces, para crear las columnas, vamos a iniciar con las columnas. Le damos, primeramente activamos las plantillas. Le damos ¿qué plantilla? En este caso, subsuelo. Aceptar. Es en la plantilla en la que yo voy a trabajar. Vamos a ir a introducción, pilares. Para crear las columnas ingresamos introducción, pilares. Más, nuevo pilar. Y me pregunta el programa, ¿no? Aquí me pregunta. ¿Desde qué nivel, en este caso, deseas? Por ejemplo, desde la base podemos crear tal vez solo hasta el tercer piso. Y aquí tenemos una pequeña gráfica en la que nos muestra cómo el nivel de inicio y el nivel final hasta donde va a ir tu columna, ¿no? Ahí entonces ahí.
O pueden chequear aquí, ¿no? De color café. Deseo que vaya en este caso hasta tal vez hasta el sexto piso. Ahí, ¿no? Sexto piso. Entonces tu columna inicia en el subsuelo y termina en el sexto piso, ¿no? Ahí, son los niveles con el que deseamos trabajar. En este caso, deseo que el grupo final sea el séptimo piso y la base, el grupo inicial sea el subsuelo. ¿Por qué el subsuelo? Porque aquí tenemos la cajita del ascensor, el nivel, ¿no? La cajita del ascensor. Y las columnas no van a ir, si podemos observar, la cajita del ascensor es el nivel, las columnas arrancan de un nivel superior. Aquí tenemos la caja, ahí, ¿no? Y el nivel de entonces las columnas arrancan un poquito más arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que le estamos diciendo al programa, ¿no? Que arranque desde el subsuelo. Siguiente punto, me pregunta, referencia, ¿no? Si vamos, puede ser columna 1, son las referencias con lo que le va a colocar el programa. Por ejemplo, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, ¿no? O podría ser tal vez ahí pilares, pilar, ¿no? Entonces el programa lo va a colocar pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, ¿no? Entonces, la referencia con el que tú quieres, que podemos cambiar, ¿no? Tal vez pilar 1. Ángulo. ¿A qué se refiere el ángulo? Se refiere a, en este caso, si tenemos la columna, ahí, tal vez podemos rotar esta columna darle un cierto ángulo, ¿no? Ahí. Rotar, ¿no? Porque la arquitectura no es prácticamente 90 grados, entonces lo podemos rotar ¿no? Colocando un ángulo. En este caso, no, todos son 90 grados, ¿no? Ahí. Siguiente punto. Me preguntan, sin vinculación exterior y con vinculación exterior. Entonces, cuando vamos a realizar, en este caso, eh, losa de fundación sería sin vinculación exterior, ¿no? Losa de fundación, viga de fundación. Si vamos a realizar lo que es zapatas, troncopiramidales, esquineras, medianeras, zapatas corridas, sería o pilotes en este caso con vinculación exterior, ¿no? Losa de fundación, zapatas. ¿Cuál es la diferencia? Alguna consulta dice, ¿puedes repetir la importación? Bueno, no, vamos a repetir la importación un momento. Antes de continuar, vamos a volver rápidamente a este programa. Aceptar. ¿Cómo importamos el plano arquitectónico? Recomendaciones importantes antes de importar. Uno es llevarlo al origen. Puede ser, en este caso, yo le he dado la esquina del ascensor. Puede ser una columna de referencia, aquella que va a tener, ¿no? el mismo, la esquina, la esquina, por ejemplo, la esquina, va a ser el punto fijo, no lo voy a mover. Entonces, ahí le puedo dar la referencia del origen. Entonces, en todos mis planitos, en todos, yo tengo que darle a la misma columna, ¿no? En este caso, en mi caso, le he dado. 1, colocar al origen. 2, guardarlo en un archivo inferior. Podría guardar como Save As en escritorio, guardarlo como en cualquiera la versión, ¿no? Podría ser de XF, podría ser AutoCAD, ¿no? Ahí, pero recomendable en una versión inferior. Entonces, una vez guardado, ese es el proceso que yo he realizado y se les he enviado los planitos ahí, se los he realizado ya prácticamente para que lo importen ustedes, ¿no? Pero por defecto no llega así, ¿no? No llega. A veces llega en un solo archivo, llegan todos los planos. Entonces hay que colocar en cada archivito, ¿no? Cada nivel. Y posteriormente importar con la herramienta importar más, le damos en más, buscamos, ¿no? Yo tengo en el escritorio planos arquitectónicos y selecciono y abrir. Entonces lo va a importar. En este caso le voy a dar en cancelar, ¿no? Porque ya hemos importado anteriormente, ¿no? De esa manera importamos ingeniero y para verificar en editar vistas. Bien, vamos a continuar. Nuevas, introducción, pilares. Más. Entonces estamos, losa de fundación, vigas de fundación. En este caso sí, va a ser con vigas de fundación, losas de fundación.
¿Cuál es la diferencia sin vinculación exterior y con vinculación exterior? Es que aquí voy a poder verificar asentamientos. Por ejemplo, en la losa de fundación voy a poder chequear lo que es asentamiento, ¿no? Asentamiento en las columnas, en la losa de fundación. Entonces, ¿qué sucede en las zapatas? Los que manejamos IPK tal vez, ¿no? Ya habrán chequeado lo que es asentamiento. Bueno, no se puede. ¿Por qué? Porque el CIPECAT lo considera a las zapatas rígidas. Entonces, en zapatas no se, ¿no? Tal vez alguno dirá, pero sí es algo muy importante. Entonces, el CIPECAT lo considera que son suelos rígidos donde se van a fundar y las deformaciones, los asentamientos son muy pequeños. Por ello que el CIPECAT lo está obviando los asentamientos en zapatas, ¿no? En zapatas, ¿no? Estos sin asentamientos y con asentamientos. En este caso, con asentamientos, que es la losa radial, ¿no? Losa radial. Siguiente punto, coeficientes de pandeo. Aquí responde, ¿no? Es empotrado, sí, ¿no? En esta, ¿qué sucede si modificamos, por ejemplo, esto está conjuntamente, el valor que tú coloques en este punto, se va a multiplicar, ¿por qué? Por ejemplo, vamos a colocar a todo este nivel 0.7. 0.7. Un ejemplo. Entonces lo que va a realizar el CIPECAT es multiplicar este valor, aceptar, un momento voy a salir, con este valor. 0,7 por 1, ¿cuánto es 0,7 por 1? Es 0,7. Entonces ese es el coeficiente de pandeo. El programa va a tomar el múltiplo de ambos. 0.7, el múltiplo, ¿no? 0,7 por 1, 0,7. Entonces el coeficiente de pandeo para esa columna es 0,7. ¿Qué sucede si tú lo modificas aquí? No puedes modificar doble, 0,5, 0,7 por ejemplo. ¿Qué sucede si colocamos 0,7 aquí y 0,7 en la columna? Entonces el programa va a tomar el múltiplo 0,7 por 0,7 que tú le diste en la columna, va a tomar el múltiplo y ese va a ser el coeficiente de pandeo de esa columna. Entonces, en este caso, aquí por defecto, 1, damos aceptar, ¿no? Y vamos a ingresar nuevamente, introducción, pilares, más, aquí, ¿no? Pandeo. Para ello vamos a ir a la diapositiva y vamos a ir a cabeza de pandeo, tanto en la dirección X como en Y, ¿no? 0.7, último nivel, 0.7, y todos los entrepisos, 0.5. 0.5. Si fuera una zapata, lo colocaría tal vez ahí, ¿no? 0, eso es para una zapata, ¿no? 0, una zapata y losa de fundación. O pilote, losa de fundación, ¿no? Coeficiente de pandeo. Una consulta dice, es decir, que debo modificarlo en la estructura del concreto Inge. Creí que eso era solo para estructuras metálicas. ¿No? Esto se modifica para lo que es el concreto y para lo que es la estructura metálica, ¿no? Lo que es el pandeo. No solo es para metal, es para hormigón. Influye en las armaduras, bastante, no poquito, bastante, ¿no? Entonces, tanto en metal como hormigón llega 1 por defecto, ¿no? Eso hay que modificar. Aceptar. Coeficiente de empotramiento. Siguiente punto. Me pregunta, el CIPECAT se refiere a la cabeza de último pilar. Esta es la azotea, no vamos a contar. Esta es mi cabeza de último pilar. Entonces, todo pilar de último nivel, sea un piso, tal vez puede ser una casita de un piso. Entonces va a desplazar. ¿Cuánto es el coeficiente de pandeo? 0,3. 0,3. En X, 0,3. Eso lo realiza de forma automática. ¿Qué sucede si tú lo modificas? Por ejemplo, 0.3, cabeza de último pilar, el empotramiento. Ahí, ¿no? Porque en este caso 0 es articulado, 1 es empotrado, ¿no? Empotrado. Entonces está tendiendo más a un articulado, ¿no? La cabeza de último pilar. En este caso, el CIPECAT lo realiza de forma automática. Eso no hay que modificar. Pero, ¿qué sucede si tú lo modificas? Estaríamos cometiendo un pequeño error. El programa va a tomar el múltiplo 0,3
por 0,3 lo va a tomar el múltiplo de estos dos, ¿no? Entonces, eso lo va a tomar como coeficiente de empotramiento, ¿no? Sea un edificio, sea una casita, la cabeza de último pilar es 0,3, ¿no? Cabeza de último planta, ¿no? El programa lo realiza de forma automática, ¿no? Y aceptar. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien, vamos a continuar. Coeficiente de rigidez axial está bien por defecto, ¿no? Según, está bien, estamos bien. Recubrimiento. Aquí la consulta, su respuesta, ingeniero, ¿puedo modificar el recubrimiento para cada nivel? Entonces sí, por ejemplo, recubrimiento. Me pregunta datos generales de toda la obra, ¿no? Ahí por pisos. Entonces aquí podemos modificar, ingeniero, el recubrimiento para cada nivel. Por ejemplo, para las fundaciones, aquella columna que va a estar bajo terreno, podría incrementarle mayor el recubrimiento, ¿no? Mayor el recubrimiento, ¿no? Planta baja. Podría colocarle 7 centímetros según la norma peruana o según la norma ACI, que es recubrimiento bajo, ¿no? Que esté en contacto con la humedad, ¿no? Con el terreno. Y los entrepisos 0,4, ¿no? Tanto ACI como norma peruana. Entonces podemos modificar, ¿no, ingeniero, ¿no? Pero en mi caso, esas columnas, vamos a ir al modelo Revit, no están en contacto con el terreno, ¿no? No están en contacto con el terreno, ¿no? Llega a la viga de fundación y pues no, ahí no tiene contacto, ¿no? Con el terreno. Entonces le vamos a dar nosotros, ¿cuánto? 4 centímetros, ¿no? Cumpliendo la normativa peruana o ACI, americana. Aceptar, ¿no? De esa manera modificamos, ingeniero. En este caso para cada nivel o general, ¿no? Esto sería en general o para cada nivel, respondiendo a su consulta. Aceptar. Me pregunta las dimensiones de la columna. ¿Cuál es la dimensión para un diseño sismo resistente? Para ello tenemos, si acotamos, si cumplimos con ese parámetro. 0,30 cumplimos, ¿no? Cumplimos. Se podría realizar un predimensionamiento, no está mal tomar ¿no? Para una columna, pero eso es cuando es con carga gravitacional, no con sismo. Por ejemplo, para esta medianera. Para esta medianera podría tomar la cuarta parte de esta losa, la cuarta parte de esta losa, ¿no? Y ¿no? Realizar ese predimensionamiento. O para una columna central, ¿no? Ahí los cuarta parte de la losa, cuarta parte de la losa. Es un buen predimensionamiento también, ¿no? Pero en este caso solo estás tomando cargas por gravedad, o sea, las cargas del peso, ¿no? de esa planta. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la dimensión ideal entonces? ¿No? La respuesta, ¿cuál es la dimensión ideal? La dimensión ideal es cuando tú cumplas la resistencia de diseño. ¿Qué tienes que cumplir? Cuando tú realizas, tal vez por entrepisos, ¿no? De un predimensionamiento, lo que acabamos de explicar, con medianeras, ¿no? O centrales que toman las cuatro cuartas partes de las losas, entonces podría ser un buen predimensionamiento, pero la dimensión ideal de una columna es aquella que cumpla con la resistencia de diseño. Esta columna resiste esta es la resistencia, pero esto lo vamos a minorar, ¿no? El diagrama de interacción. Esto es lo que realmente resiste la columna, esta columna, pero hay que minorarlo, factor de minoración. Entonces tenemos ahí la capacidad resistente de la columna minorada. Entonces, las solicitaciones, ¿cuáles solicitaciones? La normal, el P último y el momento último. Entonces, cuando esas solicitaciones caigan dentro de este diagrama, esa es la dimensión ideal para tu columna. Entonces, sí, hay muchos que predimensionan, como en un momento se explicó, esta es una columna central. Pero, ¿qué sucede con el momento? Aquí solo estás tomando la normal, el peso de la estructura, peso de la planta. En sismo vamos a tener fuerzas horizontales, entonces eso me va a generar mayores momentos. Entonces, si esa carga gravitacional podría ser un buen predimensionamiento, ¿no? Tomar para una medianera
dos cuartas partes de la losa, o para una esquinera, cuarta parte de la losa. No es bastante utilizado, pero no es, bueno, cuando no se considera sismo. El sismo me genera momentos, ¿no? Cortantes, momentos, entonces hay que cumplir con esto. Entonces, esa es la dimensión ideal para la columna, ¿no? Entonces, vamos a cumplir. En este caso tenemos la columna 30 por 50. Esta columna es de 30 por 50. Le decimos, no conocemos aún la dimensión real. 30 por 50. ¿Quién me va a definir las solicitaciones? Las solicitaciones, el pandeo, entonces esos son los parámetros que me definen la dimensión de la columna, ¿no? Bien sabemos nosotros que tenemos que agrupar, tenemos que realizar grupos, cambiar de secciones cada 4 niveles o 5, pero aún no conocemos, vamos a partir de algo. Entonces, ese algo, en este caso, vamos a partir de las dimensiones ahí, de 30 por 50. Será y de más, será menos, aún no conocemos, pero tenemos que partir de algo, ¿no? En función a las solicitaciones, vamos a definir las dimensiones reales. 30 por 50. Aceptar. Aceptar. Y nos acercamos. No me reconoce la plantilla arquitectónica. Para ello tenemos la herramienta del imán, ¿no? Captura de plantillas. Esto me permite, vamos a activar, me permite trabajar, ¿no? Le vamos a extremo, en este caso intersección. Le voy a dar en intersección. Esta herramienta me permite reconocer la plantilla arquitectónica que yo había importado. Por ejemplo, intersección, aceptar. Y ahí me permite, ¿no? Con una pequeña mancha de color café. Entonces le vamos a dar, no sé si podemos observar, entonces le damos clic izquierdo. Y vamos a darle bien, aquí. Ok, bien. Entonces me ha dibujado, a ver, está un poquito pesado el programa nuevamente. Nos acercamos. La plantilla, dos recomendaciones. Tiene que estar activada la plantilla y el imán, ¿no? El imán para que me pueda reconocer la plantilla. Y le damos clic izquierdo en la columna, en la plantilla. Entonces me ha dibujado al milímetro como deseo, ¿no? Pilar 1. Nuevamente, no nuevamente. ¿Cómo dibujamos una columna? Entramos introducción, pilares, más, y ahí tenemos, ¿no? La última configuración se mantiene. Aceptar. Tiene que estar activado la plantilla y el imán. Entonces, una vez activado la plantilla y el imán, le damos clic izquierdo, ¿no? Ahí tenemos clic izquierdo y vamos dibujando la columna. ¿No? De una manera muy fácil, ¿no? Estas son unas pequeñas ayudas que yo he realizado. A ver si tenemos una consulta. Dice, ¿puedes repetir lo del imán de la herramienta? Sí. El imán es para que me pueda detectar esta plantilla. Es prácticamente como tenemos en el AutoCAD. Por ejemplo, como ¿no? Esta herramienta. En el AutoCAD, ahí, ¿no? Tienes centro, punto medio, perpendicular, ¿no? Para que pueda detectarte la esquina, ¿no? Tal vez la esquina, el centro. Entonces, esta misma herramienta en el ZIPCAD tenemos en el imán, ¿no? Ahí podemos ir jugando. En este caso he elegido intersección. ¿Por qué? Porque yo había creado unas pequeñas ayudas en las columnas con una X en el AutoCAD. Entonces, como podría tal vez darle otro, ¿no? No traer siempre una X. Tal vez otro ingeniero dirá, ¿no? Voy a traer unas pequeñas ayudas para dibujar de una manera mucho más rápida. Un círculo, no una X. O tal vez una cruz ahí. Entonces, si es un círculo, podría utilizar tal vez otra herramienta, no intersección. Centro, ahí. Entonces, si me traigo tal vez unas pequeñas ayudas ahí centro, podría utilizar centro, ¿no? Ahí. Entonces, de esa manera, en este caso, voy a utilizar intersección. La idea es que me reconozca la plantilla. Esa es la idea, ¿no? Que nos reconozca la plantilla. Intersección. Aceptar. Ahí tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos verificar si realmente me ha dibujado? Me dice con un nombre pilar 6 y me ha dibujado de color café. Entonces hemos dibujado, de esta manera podemos dibujar rápidamente cualquier columna, ¿no? Cualquier columna.
Entonces, vamos a dibujar, lo voy a realizar. Clic izquierdo, ¿sí? Hemos dibujado un pórtico. Pasamos al siguiente pórtico. Creo que este está con otras dimensiones. A ver, aquí tenemos con otras dimensiones. No, aquí tenemos unas pequeñas. Pilar 8. En el ascensor tenemos que son las mismas dimensiones. Mismas dimensiones. Aquí no. Mismas dimensiones. Bien, vamos a continuar con el siguiente. Aquí tenemos de 60 por 30. Vamos a darle en más. Nuevamente salimos. Y introducción, pilares. Más, me pregunta, ¿no? En este caso, ¿qué dimensiones? En Y60. Aún no conocemos, pero vamos a conocer durante el transcurso las dimensiones ideales. Aceptar. Clic izquierdo, ahí no, se ha dibujado tal cual como el plano arquitectónico. Y vamos dibujando de una manera muy rápida con la ayuda, ¿no?, del plano arquitectónico. Ahí, clic izquierdo, clic izquierdo. ¿Alguna consulta o duda hasta aquí? Ahí, ¿no? Vamos dibujando de una manera muy rápida con una plantilla arquitectónica. Dice todo ok, ¿no? Bien. De esa manera realizamos el modelado de las columnas, ¿no? Estas pequeñas ayudas para dibujar de una manera muy rápida y al milímetro. Entonces, esa es la finalidad de trabajar con una plantilla arquitectónica y, bueno, con estas pequeñas ayudas. Ahí, ¿no? Una vez dibujado, tenemos también columnas. Si vamos a ir al modelo Revit, tenemos dos columnitas pequeñas en la parte de adelante y tres columnas con zapatas. Aquí lo vamos a realizar con zapatas. Entonces, para ello vamos a ir a... Permítanme un momento, ver la estructura completa. Aquí, ¿no? Para que podamos entender mejor. Este es el edificio que vamos a realizar. Estas columnas no van hasta el último nivel. Son tres columnitas. 1, 2, 3. Pero estas son con zapatas. Con zapatas. Entonces vamos a realizar estas tres columnas. Para ello, tenemos aquí, en la plantilla arquitectónica. Dice, si la columna está a una profundidad considerable, el recubrimiento es 5 centímetros o 7 centímetros. ¿Cómo se decide la norma? ¿Qué pasa con los demás pisos? Respondiendo a su consulta, según la norma ACI, el recubrimiento cuando está bajo terreno es 7 centímetros. Según la norma peruana, 7 centímetros. Según la norma boliviana, 4 centímetros. Por ello es que se utiliza 5 centímetros, ¿no? Un poquito pesado, pero vamos a salir un momento. Está un poquito pesado el programa. A ver, ahora, ¿no? Bueno, no me permite. Bueno, por ello es que se utiliza 5 centímetros, ¿no? Hay 5 centímetros según en columna, cuando está en bajo terreno, pero eso es en función a la normativa, ¿no? Si es para la boliviana, 5, sí, pero para peruana no, ¿no? Según ACI tampoco. Bien, vamos a ingresar nuevamente a dibujar estas columnas, introducción, pilares, más. ¿De qué dimensiones? Estas que acabamos de ver en el Revit van hasta el segundo piso. No, hasta el primer piso, prácticamente. No va a ir hasta el último nivel. Primer piso. Hay primer piso. Y también, ¿qué dimensiones? 30 por 60. 30 por 30. Esas son las dimensiones 30 por 30. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Este va a tener zapatas, entonces no puedo darle sin vinculación exterior. El programa no va a poder, no vamos a poder dibujar prácticamente, ¿no? Intenten dibujar zapatas, no vamos a poder, ¿no? Eso es muchas consultas. Inge no quiere dibujar zapatas en las columnas, es porque tienen sin vinculación exterior. Con zapatas, con vinculación exterior, ¿no? Y le vamos a dar 30 por 30 y aceptar. ¿Qué tipo de pilar quieres realizar? Me pregunta el programa. Podemos ingresar
a las dimensiones y me pregunta, rectangular, tenemos las circulares y la genérica. Las cuadradas, en este caso, el programa me va a realizar el armado. De las circulares igual, de las genéricas no me realiza el armado de las genéricas. Esto hay que verificar. Lo vamos a hacer un ejemplo. Alguna consulta dice Inge, pero el recubrimiento de los demás pisos tendría que ser 5 también. No, sería 4, ¿no? Vamos a configurar en lo que es el botón por posición. A ver. Voy a salir, ¿no? Para responder a su consulta. Aceptar, aceptar. Voy a ir un momento. A lo del recubrimiento. Entonces vamos a ir a botón por posición. En este caso, ahí tenemos recubrimiento según la norma peruana. ¿Qué me dice la norma peruana para el recubrimiento? Tenemos las columnas de los diferentes niveles. Un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles. Entonces, esta columna va a estar bajo terreno. Esta columna va a estar bajo terreno. Entonces me dice la norma peruana, de concreto contra el suelo, o sea, aquel que esté en contacto con el suelo, el recubrimiento es 7 centímetros, ¿no? Entonces ahí, este es el recubrimiento libre, no al centroide, libre. Entonces me dice, si vas a realizar columnas en entrepisos, ¿cuánto es el recubrimiento en entrepisos? 4 centímetros, ahí, ¿no? Para todos los entrepisos 4, excepto para aquel que esté contra el terreno, 7. Eso me dice la norma peruana. ¿Qué me dice la norma ACI? En cuanto al recubrimiento, me dice que el recubrimiento para lo que esté en contacto con el suelo, pues losa radier, zapatas, 7 centímetros. Si va a ser una columna, en nuestro caso, entre pisos, 4 centímetros. Entonces, solo para aquel que esté en contacto con el terreno sería 7.5. ¿no? O lo mismo me dice la NB 122500. Allí es un poquito diferente, aquí cambia. Aquí cambia. Entonces me dice que para construidas contra el suelo, 4 centímetros. Por ello es que en Bolivia se utiliza un recubrimiento de 5 centímetros en zapatas, losa radier, muro de sótano o columnas, todo aquello que esté en contacto con la humedad, ¿no? Contra el suelo. En este caso, los entrepisos para Bolivia, columnas, 22 centímetros, ¿no? El recubrimiento libre, muy diferente a Perú. Entonces vamos a continuar dibujando estas pequeñas columnas. A ver, dice, ¿cómo sería la transición de 5 centímetros a 3 centímetros? Existe ese, ¿cómo toma el programa, no? Pero explicamos un poquito, ingeniero, ¿no? Y a eso, por ejemplo, vamos a ir nuevamente. Introducción, pilares, más, aquí, ¿no? En cada piso. Por ejemplo, este va a estar contra el terreno, recubrimiento. Respondiendo a su consulta, ¿no? Ahí. Por ejemplo, los entrepisos, ¿qué me dice la norma peruana? 4 centímetros. Construidas contra el suelo, vamos a ir a la imagen. A la imagen me dice, o la normativa americana, que es lo mismo, ¿no? Que la peruana. 7.5 centímetros. Entonces aquí modificamos 7.5, 4. Entonces modificamos construir contra el suelo 7.5 centímetros, ¿no? Ahí. Y aceptar. Este va a ser con zapatas, aceptar. La idea es que me reconozca la plantilla. Se puede ver que sí me está reconociendo ahí, ¿no? Si no, imán, ¿no? Para que nos reconozca. Entonces sí me está reconociendo. Clic izquierdo, hemos dibujado la columna. Clic izquierdo, clic izquierdo. Bien, ¿cómo dibujamos una columna genérica? Bueno, creo que estamos un poquito sobre hora. Vamos a quedar aquí. El día de mañana vamos a hacer, ¿no? La circular, la genérica, ¿no? Cómo realizar una genérica. Pero vamos a hacer un pequeño comentario antes de terminar. Bueno, ya hemos dibujado las columnas, ¿no? Prácticamente hemos dibujado. En aquí, por cada piso me pregunta. En cada piso, por ejemplo, yo deseo realizar la columna rectangular. Es la más común. Pero si deseas realizar una columna circular, sería la columna circular y colocarle el diámetro. Entonces ahí podrías realizar una columna circular. ¿De cuánto? Tal vez de 50 centímetros de diámetro. Aceptar. ¿No? Ahí cambiamos el otro nivel, 50, ¿no? 50. Aceptar.
Entonces ya podríamos dibujar una columna circular. Aceptar, ¿a qué distancia? Respecto de este punto yo deseo, apagamos el imán un momento, apagamos el imán, como no tenemos plantilla, de respecto de esta columna deseo a 5 metros. Clic izquierdo, 5 metros, enter. Entonces he dibujado la columna circular, ¿no? De esa manera dibujamos cuadrada o circular. ¿Alguna consulta hasta aquí? Dice, ¿qué ha pasado mañana? Bueno, creo que no es mañana, ¿no? Un momento le voy a dar el pase al encargado para que les notifique el día de las clases. Ingeniero, me ha dado cuenta de que las columnas están muy dentro de la edificación, no tendrían que ser zapatas. ¿Cuál de ellas es la cimentación? Bien, en este proyecto se ha definido un suelo muy malo, por ello estamos haciendo una losa de fundación, pero aún no sabemos si realmente es losa de fundación o es pilotes. Entonces, al verificar los asentamientos, vamos a definir si es zapata, si es bueno, si es losa radier o pilotes, ¿no? Esta es una zapata, ¿no? Tenemos zapatitas, por ello que le hemos cambiado, ¿no? En las columnas, la base. ¿Alguna consulta antes de terminar? ¿Consultas? Pueden realizarnos sus consultas antes de terminar. De esa manera creamos la única que nos faltaría es la genérica, pero estas que acabamos de visualizar en este momento me va a diseñar el armado. Vamos a ir en la parte inferior en entrada de vigas, vista en 3D, y ahí podemos visualizar las columnas que hemos creado, ¿no? La columna circular, hemos creado las columnas de los entrepisos, ahí, ¿no? Estas tres columnitas, el programa me va a realizar el armado de las columnas, ¿no? El armado, ¿a qué me refiero con el armado? Por ejemplo, tenemos la columna cuadrada, un ejemplo. El programa diseña el armado, pero cuando es una columna genérica, por ejemplo, esta es una columna genérica, tal vez en L, porque deseo que mi columna se pierda en el concreto. Entonces, este armado de una columna en L o en T, el programa no diseña este armado, no va a diseñar. Entonces, en una columna genérica es muy diferente ¿no? Es muy diferente. Esto verifica el programa, no diseña. Entonces, nosotros tenemos que crear esto y lo vamos a realizar el día de mañana, mañana o pasado, ¿no? Va a notificar el encargado y en este caso, ¿no? Bueno, si no hay una consulta, vamos a terminar aquí. ¿Dónde estará disponible la clase para repasarla? Eso lo va a notificar el encargado. ¿Alguna consulta para terminar? ¿Alguna última consulta? Dice, ¿puede repetir el tipo de coeficiente de pandeo para el subsuelo? ¿No? Bien. Bien. El coeficiente de pandeo, vamos a hacer para esta estructura. Tenemos aquí, en nuestro caso, aquí vamos a tener una viga, una viga, una viga, otra viga, otra viga, otra viga y otra viga y otra viga. Entonces aquí vamos a tener, ¿qué sucede si tenemos una zapata? Una zapata y una losa radial. Es muy diferente, ¿no? O un pilote prácticamente. Entonces el coeficiente de pandeo, en aquí vamos a tener, esto va a ser empotrado y aquí, ahí, ¿no? Del coeficiente de pandeo, ¿qué me dice la normativa? No, eso está en internet, en las normas, lo mismo, ¿no? Prácticamente. Cuando es empotrado y articulado, esto es 0.7. Empotrado, el coeficiente de pandeo, 0.5. Entonces, estos son aproximados, ¿no? Porque lo real deberías calcular, hay fórmula, ¿no? Para calcular, pero en este caso son aproximados de tablas. Entonces, 0.5, 0.5, y aquí tenemos lo mismo, 0.5, Inge, ¿y si yo le dejo por defecto de uno, estaría mal? mal. Tanto en acero
en una estructura metálica, como en el armado cambia, influye bastante. Excelente explicación. No, bien, gracias. Se verifica que no cumple la zapata, se vuelve a cambiar los coeficientes de pandeo o SIPE. Los coeficientes de pandeo no son tanto para las zapatas, son para las columnas, ¿no? Para el pandeo. Bien, vamos a terminar aquí, estamos un poquito sobre hora. A ver, tenemos, ¿no? Le voy a dar pase al encargado. Por mi parte, ¿no? Que tengan muy buenas noches.